artículo. La Ujú. primera pregunta sería, ¿cuál te parece que es la mejor forma de subsidiar justamente todos los tipos de educación que la sociedad civil proponga legalmente crear? Nosotros damos una serie de respuestas, pero bueno, cada uno puede contestar lo que quiera. El cheque escolar por alumno, igual para todos los niños en la educación obligatoria, el concierto con centros escolares garantizando el mismo apoyo económico que se considere necesario para la educación pública, el subsidio proporcional al nivel adquisitivo de cada unidad familiar o otro sistema diferente. Ujú. Bien, bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que veo aquí caras amigas y es un placer estar hablando de un tema tan importante como es la búsqueda del acuerdo en la educación. En primer lugar, estoy total y absolutamente de acuerdo que todo pacto educativo, todo acuerdo tiene que asentarse sobre los principios constitucionales, es decir, sobre el primer pacto constitucional de la democracia que constituye el artículo 27 de la Constitución española. Desarrollar una ley educativa sobre la base del artículo 27 no tendría por qué ser ningún problema, es decir, llevamos este país más de 40 años de democracia y por lo tanto tendríamos que haber superado ese supuesto enfrentamiento entre, y digo supuesto porque sinceramente creo que no es un enfrentamiento real, sino que es un enfrentamiento más político, más de intereses políticos que real, entre la enseñanza pública y sobre todo la enseñanza concertada. Pero existe suficiente doctrina constitucional y doctrina de los diferentes tribunales superiores de justicia para afianzar que la enseñanza pública y la enseñanza concertada son redes absolutamente complementarias, no son subsidiarias, y esa complementariedad viene a forjar la libertad de elección de las familias, es decir, la libertad de enseñanza. Ahora, esa libertad no será total mientras no exista igualdad de oportunidades en el acceso y en los servicios, en las prestaciones que puede obtener un alumno, tanto dentro de la enseñanza pública como de la enseñanza concertada. Hay una realidad. Y yo debo decir, yo soy una firme defensora del régimen de conciertos y lo soy más después de lo que hemos visto en el último año en relación a la tramitación de la LOMLOE. Es decir, si algo nos puede permitir defender las libertades educativas, la libertad de enseñanza y el régimen de concierto es precisamente todo el histórico de estos 40 años, la doctrina constitucional, que va a hacer que, aunque el actual gobierno intente por todos los medios atacar a la escuela concertada, pues va a tener una barrera que será el recurso de inconstitucionalidad que algunos partidos ya hemos anunciado y el propio Tribunal Constitucional. Es decir, el régimen de conciertos es un régimen consolidado que tiene que perfeccionarse, sin lugar a dudas, en relación sobre todo a la financiación, al coste real del puesto escolar, para que las familias no se vean obligadas a mantener parcialmente el coste de ese puesto escolar, que no se produce dentro de la enseñanza pública. Pero eso, a mi modo de ver, no nos tiene que hacer cuestionarnos el régimen de conciertos, sino lo que nos tiene que hacer es avanzar en relación a la zona única, en relación a los requisitos para el acceso a un centro docente, y ahí hablamos de centros públicos y hablamos también hablamos de centros concertados, y hablamos de centros públicos, la búsqueda de esa financiación total respecto al coste del puesto escolar y la búsqueda de la calidad y la equidad en el sistema educativo en ambas redes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, queríamos saludar a María Meréndez también, que se ha incorporado y de las asociaciones de familias numerosas de Madrid. Y bueno, pues vamos a seguir un poquito el orden, pues por orden de asistencia. Raúl Mayoral, ¿quieres contestar a la primera pregunta? Sí, muy bien, pues encantado. Pues gracias y buenas tardes a todos. Bueno, nosotros entendemos que el modelo de cheque escolar es el que más se acomodaría a la visión que mantenemos nosotros como partido político, Contigo Más, en el sentido de que entendemos que la educación es un derecho. Hay una concepción errónea, quizá próxima a la izquierda, de considerar a la educación como un servicio público. No, la educación es un derecho que tienen los padres, las familias. Eso además es una función familiar, social, no estatal. Lo que pasa es que el Estado tiene la obligación, y eso sí que es un servicio público, de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a la educación. Entonces,
Entonces, eso vaya por delante, que es una cuestión previa porque, repito, hay una concepción errónea en este sentido. Por lo tanto, nosotros, a la pregunta que lanzas en el primer apartado, entendemos que el cheque escolar sería el sistema de financiación que mejor se adecuara a la situación, a una situación ideal, ¿no? Y efectivamente es por alumno y, como dices ahí en el enunciado de la pregunta, pues igual para todos los alumnos, ¿no? Nosotros entendemos que las administraciones públicas deben adoptar una función subsidiaria con respecto a lo que es la sociedad civil en este sentido, ¿no? Bueno, yo creo que con eso he contestado la primera pregunta, ¿no? Muy bien. Pedro José Caballero, por favor. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por esta participación. Bueno, nosotros desde Concapa lo hemos dicho siempre. Primero debemos de saber todo el mundo cuánto cuesta el puesto escolar. A día de hoy, después de los años que llevamos, todavía realmente la sociedad civil, los políticos, quien sea, no sabemos cuánto de verdad cuesta el puesto escolar en nuestro país. Y una vez que se determine el valor del puesto escolar, que sería el mismo para todos, tanto si están en una red como otra, determinar en equidad y en igualdad cómo se sostiene total o parcialmente a todos los centros con fondos públicos. Evidentemente de manera, como ha dicho Sandra muy bien, de manera complementaria, nada subsidiaria ninguna de la otra, porque las dos se complementan, las dos han garantizado durante muchos años que el nivel educativo de nuestro país sea uno de los mejores, a pesar de todas las dificultades que tenemos o no. Y lo que tenemos que determinar es ese, es el coste del puesto escolar. Una vez que eso ya esté determinado, yo creo que podríamos ya garantizar esa libertad de elección de los padres financiando a todos los centros sin ninguna dificultad para ninguno, todos exactamente igual, de manera equitativa, y que pudiera garantizarse así, de esa manera, el derecho constitucional de las familias a elegir libremente el centro educativo según sus convicciones, sus creencias, lo que determine cada una de las familias. Por lo tanto, nuestra postura no es que sea el cheque escolar, no que sea concierto, no que sea nada, sino que ambas redes, en equidad y en igualdad, trabajen por la educación y por la calidad educativa en nuestro país. Muy bien. José Luis Lafuente, por favor. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar yo quería matizar que yo vengo en este caso en representación de la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación. No somos un partido político, sino que somos un grupo de abogados que estamos peleando por el tema de la educación desde la malhadada Educación para la Ciudadanía de Zapatero y por tanto las opiniones que yo voy a emitir en este caso son desde el punto de vista jurídico lo que nosotros pretendemos defender y desde la perspectiva política, si me permitís, serán opiniones personales que no tienen por qué responder al conjunto del pensamiento de cada uno de mis compañeros. Y una vez dicho esto, pues con respecto a la primera pregunta, yo creo que la defensa del derecho a la educación, como mejor se corresponde, es simple y llanamente con el cheque escolar. No quiero añadir nada más. Muy bien, muchas gracias. María Menéndez, por favor. Hola, buenas tardes y un montón de gracias por habernos invitado. Pues mira, como decía Pedro, las familias no nos importa qué modo emplea el Estado, el Gobierno, las administraciones en procurar que se responda a ese derecho de las familias a la educación. Nosotros desde la asociación hicimos una encuesta a las familias para ver qué tipo de educación elegían para sus hijos. Y realmente lo que hacían era utilizar determinados tipos de colegio para sus hijos, porque dependía de sus circunstancias familiares y de sus propias realidades, no solo de la familia, sino de cada hijo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que con que nos deis libertad para poder elegir en el momento que necesitemos qué tipo de educación, qué tipo de colegio necesitamos, genial, porque las familias numerosas con 3 o más hijos
pues uno puede necesitar educación especial, otro es un vago y necesitará un tipo de colegio con una clase mucho menos numerosa para que tenga más atención, y otro sea tan espabilado que le pongas donde le pongas, pues le va a ir bien. Entonces, no tenemos una predilección especial, sino que lo que necesitamos es verdadera libertad. Muy bien. Mariano. Muy buenas. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Sandra, estoy de acuerdo con Raúl, con Pedro, con todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo, lo que estoy es encantado de estar aquí porque estamos buscando un consenso. Me parece que es el punto central. Y eso es lo que necesita nuestro país. Entonces, respecto a la pregunta que se ha hecho, yo creo que en un momento dado, como una casa, como una ley, hemos vivido tiempos fabulosos con todo lo que respecta a la ayuda desde las comunidades autónomas a los centros, centros concertados. Yo he estado en la pública un poco de tiempo, he estado también en la concertada. Bien, pero creo que ha llegado un momento de dar un paso hacia más adelante, buscando lo que es más libertad, y pensamos que ahora mismo el cheque escolar es por su, vamos a decirlo así, por toda su historia que está pasando en Estados Unidos, en Suecia, que llevan más de 40 años con él, buscando la libertad de las familias, como decía María Menéndez, según el hijo, según tal, que pueda tener una familia la libertad de poder llevar a su hijo a un sitio o a otro, ¿no? Ayer por la tarde tuve un momento hablando con maestros y con pedagogos un rato, y entonces me decía que era una señora que es actualmente directora de un centro de secundaria en un pueblo, que solamente está ese centro, ¿no? Y decía que a veces no es fácil escoger, ¿no? No es fácil escoger porque tienen lo que tienen, ¿no? Bien, decía todo esto porque es importante que la familia pueda escoger libremente, y entonces estoy con la idea muy central, lo que ha dicho Raúl Mayoral, a favor del cheque escolar, sobre todo el cheque escolar. Bien, ¿qué podría decir más? Que es algo nuevo para nosotros, el cheque escolar. Ayer empezamos a trabajarlo, y viendo los pros y los contras, porque se nos llena a veces la boca de cheque escolar, pero hay que saber los pros y los contras, ¿no? Lo estuvimos trabajando porque en España todo eso es nuevo para nosotros, ¿no? Pero así a la larga vemos que vamos a terminar ahí, posiblemente. Y tal como están las circunstancias ahora mismo, pues, en fin, a veces se pueden hacer cosas en los centros y no se pueden hacer, ¿no? Y la familia lo que quiere es libertad, libertad, igual que vamos a un mercado de abastos y podemos escoger los tomates que queramos, la sanidad que queramos, cualquier cosa, pues también que pueda ir con ese cheque o que reciba el colegio, fundamentalmente la familia que pueda ir con ese dinero, y bueno, creo que salen ganando aquellos alumnos que de alguna manera viven en zonas más deprimidas, ¿no? Que pueden, los padres pueden llevarlos a aquel que creen que son mejores, ¿no? También entraría, por tanto, también una competencia sana entre los centros educativos. Entraría una competencia fundamental. Y eso haría también que los colegios subiesen un poquito. Yo creo que ahora mismo nada más. Muy bien.